El arte de contar historias siempre ha sido una forma de ganarse la vida. De hecho, el primer escrito de historia narrativa data del siglo V a.C. y se conoce como el escrito de Zuo Huang, atribuido a Zuo Qiuming, que decía esto, siendo andaluz tiene que ser deporte olímpico. Escribir historias en la antigüedad tenía diferentes objetivos, entre ellos entretener, educar, impartir una cultura o incluso inculcar un sistema de valores. ¿Por qué os acabo de soltar una historia de las historias? Yo creo que está bien dicho, porque desde tiempos inmemorables hasta el día de hoy, contar historias está muy bien pagado, obviamente si sabes hacerlo bien. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar el storytelling o arte de crear buenas historias a las redes sociales para así poder sacar rédito económico? Bien, quédate que te lo cuento. Lo primero de todo es que tenemos que saber que contar una historia es mucho más que contar algo que tenga un principio y un fin. Aunque eso es lo básico para que un vídeo o un escrito se considere historia, hay que profundizar un poquito más. Un poquito, de verdad os lo digo, que no os voy a meter aquí la chapa de cuarto de carrera, ¿vale? Una historia necesita un principio y un final, como hemos dicho antes, pero también necesita un trasfondo. Ese trasfondo va a ser el que se encargue de llevar al espectador desde el principio hasta el final, sin perder el hilo de la historia. Y eso no es fácil. Con este vídeo os quiero explicar los pilares sobre los que se fundamenta una historia y cómo podemos extrapolar esos pilares a las redes sociales para poder monetizarla. Antes de nada, quiero dejar algo claro y que es muy importante que sepáis. El storytelling es una habilidad muy complicada de dominar. No os penséis que por simplemente ver este vídeo vais a poder crear historias que retengan al espectador durante absolutamente todo el vídeo. Son necesarias dos cosas muy importantes para ser un muy buen storyteller: empaparse de contenido hasta el punto de que veas un vídeo y saber identificar los pilares de esa historia, y practicar. Pero practicar muchísimo, ¿eh? O sea, muchísimo. El arte de brindar experiencias a las personas o de contar una historia y que sientan esa historia es algo muy ambiguo, la verdad. Por eso os digo que hay que practicar muchísimo hasta llegar a, podemos llamarlo, estado de flow, en el que las historias salgan prácticamente solas. Simplemente tenéis que saber estructurarla, pero que el contenido de la historia os salga solo. Dicho esto, déjame explicarte los 4 pilares básicos de la historia, mejor dicho, del storytelling adaptado a redes sociales. Punto número 1. Crear una incógnita. En toda historia debe de haber obligatoriamente un problema o una incógnita a resolver, ya sea un peligro, un amor que debe de resolverse entre dos personajes, un error que comete el personaje principal al principio de la historia, que el espectador diga, hostia, ¿cómo termina esto? El problema debe de ser algo con un trasfondo muy impactante para que el espectador, sobre todo hablando de redes sociales, cuando esté deslizando, deslizo, vídeo, este me ha calado. Le hemos puesto un problema o una incógnita al principio que tiene un trasfondo y el espectador para y dice, hostia, quiero saber cómo termina. Si hablamos de YouTube, ese problema debería de aparecer en los primeros 30-40 segundos, que es la parte que llamamos hook o gancho. Punto número 2. Presentar a un personaje que sea capaz de solucionar esa incógnita. Aquí en realidad podremos presentar un solo personaje o varios. Os voy a poner un ejemplo. Todo el mundo ha visto la película Resacón en Las Vegas. Pues en esta película hay 4 personajes principales. Incluso puede haber alguno más que ahora mismo yo no estoy recordando. Estos 4 personajes son los encargados desde el primer momento de solucionar un problema. Aunque según vaya pasando la película, se acabarán encargando de otro problema un poco más estrambótico, pero de eso hablaremos en el siguiente punto. Es decir, el por qué tiene sentido cambiar desde el punto A al punto B, que es el final, el problema, hasta llegar a la resolución del mismo. El personaje debe de ser presentado como un guía, como alguien que te guíe en el proceso hasta solucionar esa incógnita. Debemos de convertirlo en una figura de autoridad para el espectador. Punto número 3. Jugar con los puntos de emoción positivos y negativos del espectador. Esto quiero que te lo grabes a fuego en tu cabeza, lo que te voy a decir a continuación. Una historia nunca, pero escúchame, nunca puede ser lineal. Tiene que haber subidas y bajadas, como una montaña rusa. Incluso te diría que es necesario que en algunos momentos el espectador llegue casi a aburrirse. Esto obviamente durante momentos muy concisos de la historia. No llegues a que el espectador esté viendo la película, el vídeo o el short y diga, paso al siguiente. No. Hay que hacerlo en el momento exacto, porque luego, cuando esté en ese pico mínimo de aburrimiento, volvamos a subir y entonces volveremos a enganchar con más fuerza al espectador. Esta, sinceramente, es una de las cualidades más complicadas del storytelling, pero si la sabes dominar bien, es la que más retención del espectador te va a dar, pero vamos,
de lejísimo. Y por último, punto número 4. Alarga todo lo posible la solución de esa incógnita. Cuando antes hemos hablado de tratar la historia como una montaña rusa, quiero que lo hagas literalmente como una montaña rusa. Una montaña rusa tiene un inicio, empieza a subir y bajar hasta que llega al final. Y entre medio, de vez en cuando, tiene momentos de calma. Pues aquí es exactamente lo mismo. Desde el punto A hasta el punto B debe de haber subidas, bajadas y momentos de extrema calma. Una montaña rusa no es más divertida por ser más larga. En eso estamos de acuerdo. Al igual que estamos de acuerdo en que una montaña rusa con una subida y una bajada es una mierda, hablando claro. Ahí reside el problema. Necesitas adaptar tu montaña rusa, es decir, tu historia, y poner tú tus puntos de subida, de bajada y de calma en el momento preciso en la historia para mantener enganchado al espectador de principio a final. En cuanto a redes sociales, que es de lo que estamos hablando, nos centramos siempre en conseguir la máxima retención, es decir, en conseguir que el espectador se quede cuanto más tiempo mejor en nuestro vídeo. Incluso que mientras que esté comentando, el vídeo pase una vez y media o dos. Bien, si quieres saber un poco más sobre cómo el storytelling y demás factores pueden ayudarte a crecer tu marca personal en redes sociales, puedes suscribirte, dejar un like, por ejemplo, comentar, porque todas las semanas voy a subir un vídeo relacionado con marca personal. Y si me estás viendo, tienes una marca personal y dices, Miguel, no quiero o no tengo el tiempo necesario para poder escalar mi marca personal, te dejo mi Instagram en la biografía, donde me puedes contactar, podemos agendar una llamada tranquilamente y podemos hablar de cómo puedo ayudarte a escalar tu marca personal. Así que esto es todo y nos vemos en la próxima.